Durante los años que ejercí el periodismo, que ha sido una de mis grandes pasiones, siempre entendí y tuve claro que la mejor definición del periodista, que la he usado muchas veces, es el de ser el perro guardián de la sociedad. Porque el perro guardián, al igual que los periodistas, y les ruego que no me vayan a malinterpretar por la palabra perro, porque ahora como las interpretaciones de las palabras están de moda, ayer vieron ustedes la palabra de zorra en España, que causó toda clase de interpretaciones diferentes, inclusive judiciales. La palabra perro tiene una buena connotación, y el perro guardián es el que siempre está alerta, que enciende las alarmas, gruñe, ladra cuando ve algo que no está bien. Y a veces los que estamos en el gobierno, cuando hemos ejercido ese papel de perro guardián, pero estamos en el gobierno, a veces nos quejamos de que ¿por qué entonces el perro no bate la cola cuando las cosas están bien? Que solamente gruñe y ladra cuando las cosas están mal. Pero por eso, cada vez que vengo a presidir o acompañar a los periodistas en estos actos, a mí me emociona mucho porque sé la pasión con que ustedes ejercen su profesión. Y yo ejercí el periodismo durante muchos años, el periódico El Tiempo, fui periodista, fui columnista de otros medios y he entendido siempre esa labor, muchas veces ingrata, pero apasionante, que es el periodismo. Y ese significado no es otro que el reconocimiento, y mi presencia aquí, y debería ser un reconocimiento nacional a la labor que hacen los guardianes de nuestra sociedad y los guardianes de nuestra democracia, porque esa es la forma como la sociedad debe ver a los periodistas: guardianes de la sociedad, guardianes de la democracia. Aunque debo decir que en el caso de ustedes, de los afiliados a Colprensa, ese oficio tiene aún más mérito, y lo digo como alguien que en cierta forma creció con ustedes, porque una cosa es ejercer el periodismo desde aquí, desde Bogotá, desde la capital, donde todo es más fácil, donde todo es más cómodo, donde uno está menos expuesto, por decirlo de alguna manera, y otra es bien diferente. Otra cosa es ejercerla desde las ciudades intermedias o inclusive desde las ciudades pequeñas, donde las presiones se hacen mucho más fuertes, más evidentes, y los riesgos son mucho mayores. Ese periodismo regional que ustedes ejercen todos los días es una labor realmente admirable y una labor muy valiente, y que ha logrado posicionar a la prensa local como auténtica defensora de los derechos, de la democracia y de la libertad, que es lo que debe defender todo periodista. No es fácil, los periodistas todos saben que no es fácil ser objetivos. Hay inclusive discusiones sobre si la objetividad existe o no existe, si debe existir. Y no es fácil denunciar, no es fácil ser críticos cuando uno tiene al denunciante, muchas veces el enemigo, respirando en la nuca, como se dice coloquialmente. Y soy testigo de que ustedes, los diarios regionales, lo han hecho a pesar de momentos muy difíciles, inclusive de violencia manifiesta en contra de los periodistas, muchos de ellos reporteros, otros directivos, todos de los medios regionales. Pero ni las balas, ni las bombas, ni las amenazas lograron amilanarlos, lograron callarlos o lograron vencerlos. Y creo que hoy, cuando podríamos decir que esos tiempos oscuros para la prensa y para el país comienzan a quedar atrás, ese esfuerzo de no callar se ha visto recompensado y en cierta forma los ha fortalecido, convirtiendo a nuestros periodistas en mejores profesionales. Y ese profesionalismo viene acompañado, por supuesto, del constante apoyo de Colprensa, esta agencia de noticias que hoy cumple los 30 años entregando contenidos de análisis y contenidos de gran calidad
durante todo el año, 365 días del año. Colprensa, como aquí se ha dicho, nació como una agencia de colaboradores de prensa, de ahí su nombre, Colprensa. En ese proyecto, ¿qué horas son? 11. Entonces me da pena con ustedes, pero tenemos que hacer un simulacro de evacuación, porque es que ese es un compromiso que tenemos. Entonces, yo les pido el favor que si quieren, yo sigo y ustedes, los que quieran seguirme, los que quieran hacer el simulacro, espero que sean todos. Bueno, muchas gracias por esta interrupción, pero la interrupción tiene un significado muy importante. Siempre es mejor prevenir que lamentar. Eso en muchos aspectos de la vida, inclusive en el de la salud. Si tuviéramos, y aquí la prensa puede ejercer ese control, si tuviéramos una política más efectiva en prevención en materia de salud, que yo creo que uno de los grandes fracasos de la política de salud, o de los grandes lunares, porque eso se puede siempre, y lo estamos restableciendo, es que no hemos hecho nada en materia de prevención. Y prevenir siempre es más barato, resulta menos costoso, no solamente en términos monetarios, sino, por ejemplo, en un caso de un desastre, en términos de vidas. Y ese simulacro tiene ese objetivo fundamental de estar preparados para reaccionar en forma adecuada frente a un desastre. Y la diferencia entre saber qué hacer y no saber qué hacer en vidas humanas y en costos para una sociedad frente a un desastre es enorme. Por eso este tipo de ejercicios parecen muy sencillos, a veces a la gente le parece medio inocuos, son importantísimos, porque el día que se presente un desastre, y Dios quiera que no, si no se sabe por dónde salir, por ejemplo, eso puede causar una verdadera tragedia. De manera que les agradezco mucho esta interrupción, pero creo que ustedes, más que nadie, entienden la importancia y pueden servir también de caja de resonancia para que todo el mundo tome conciencia sobre la necesidad de estar preparados en caso de un desastre. Les decía que Colprensa nació pues, como una agencia de colaboración de prensa, su nombre lo indica, Colprensa. Empezó a gestarse en el año 78 y se unieron dos cosas. La idea que tenían varios escritores, varios columnistas, humanistas, de que sus escritos se conocieran en el país, y se unió con la necesidad de los periódicos regionales de tener una redacción aquí en Bogotá. Entre esos escritores, había unos escritores muy buenos, Jorge Yarse, Álvaro Salón Becerra, Mario Madrid Malo, Fernando Soto Aparicio, Jaime Sanín Echeverri. Eran personas que querían con todo el derecho pues, que se conociera su talento. Y fue Yarse el que se dedicó a recorrer como una hormiguita el país en busca de apoyos. El primer sí lo recibieron del Colombiano, después vino el de Vanguardia Liberal, y así sucesivamente las puertas se fueron abriendo en otros diarios, La Patria de Manizales, La Opinión, y fueron los primeros en contar con este servicio. Y después vinieron muchos más, hasta alcanzar hoy un grupo de afiliados que yo creo que es orgullo para toda la prensa colombiana. Además de los ya citados, cada uno merece ser mencionado con nombre propio: El País, El Universal, La Tarde, La República, El Nuevo Día, El Liberal, El Meridiano de Córdoba, El Diario del Magdalena, La Nación, y ahora uno último, ¿qué hubo? Todos los que participaron en este proyecto han tenido el privilegio de ver la evolución de la profesión, del periodismo, pues en esa época todo se hacía de manera bastante artesanal. Los periodistas escribían sus noticias en unas máquinas de escribir Olivetti o Remington. Luego se pasaban a los operadores de los llamados telex, y finalmente
las enviaban por este sistema a las redacciones de los periódicos. Los negativos de las fotografías se enviaban por avión a las diferentes ciudades, y muchas veces las informaciones se dictaban eran por teléfono, unos teléfonos negros ¿cómo se llamaba eso? Para marcar el dial. Sí. Y poco a poco Colprensa fue creciendo, fue evolucionando hasta convertirse en esa agencia de noticias que es hoy, con una planta de más de 25 periodistas que producen información constantemente, todos los días, a todas horas, sin descanso. Y yo tengo que ser, además, muy reconocido, estar muy reconocido por la labor de Colprensa en mi experiencia como servidor público, el Ministerio de Comercio, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Defensa y ahora como presidente. Tengo que decir que Colprensa siempre ha estado cumpliendo su labor con un gran profesionalismo, que no es nada diferente a reportar la verdad y reportar las cosas como son. A veces son críticos porque ven que se está actuando como no debe ser o hay errores que están cometiendo. A veces son elogiosos cuando ven que las cosas funcionan y no tengo sino motivos de agradecimiento por la labor tan profesional como Colprensa siempre ha ejercido esa noble profesión del periodismo y en mi caso personal, como siempre, ha cubierto esa labor con los diferentes periodistas y las diferentes fuentes. Y por eso quiero agradecer esta invitación, no solo porque es importante acompañarlos en esta celebración, sino también porque es el escenario ideal para reivindicar esos valores de libertad que encarna la prensa. Yo soy un convencido de la necesidad de contar con una prensa libre, una prensa independiente, una prensa cuestionadora. Como también decía Thomas Jefferson, cuando introdujo la primera enmienda en la Constitución de los Estados Unidos, decía que sin una absoluta libertad de prensa no hay posibilidad de buen gobierno. Y yo promulgué eso durante mucho tiempo. Es cierto que cuando terminó el gobierno, después de haber sufrido la absoluta libertad de prensa, cambió de opinión y dijo que con absoluta libertad de prensa es imposible hacer un buen gobierno. Algo que espero que no me pase a mí, pero yo quisiera basarme en su primera frase para reiterar mi compromiso absoluto con la libertad de prensa. Mientras yo sea presidente, que quede muy claro, mientras yo sea presidente, todos los medios de comunicación del país pueden estar seguros y pueden estar tranquilos de que tendrán en mi gobierno, en nosotros, los primeros defensores de esa labor. No importa lo que publiquen, no importa lo crítico que sean, pero seremos respetuosos de esa labor que ustedes realizan y que consideramos imprescindibles para el desarrollo, para la democracia, para el avance del país, que ejerzan su profesión con absoluta y total libertad. No más hace un rato hablaban ustedes aquí sobre la importancia de las elecciones regionales. Qué mejor momento para que la prensa cumpla esa labor también, porque la prensa también tiene que ser, en cierta forma, una fuente de educación, y hay que cumplir esa labor pedagógica, de formadores de opinión y de defensores de valores tan fundamentales, pero que a veces se nos olvidan: la honestidad, la rectitud, el profesionalismo, y sobre todo en las elecciones de las ciudades, en las elecciones de los diferentes departamentos. Desde que lanzamos la reforma de las regalías, una reforma que yo la he denominado la reforma de la equidad, porque realmente ahí hay un elemento de mejor distribución de unos recursos que le pertenecen a todos los colombianos, y para aprovechar mejor el auge mineroenergético. Yo vengo diciendo que eso va a iniciar lo que hemos llamado la hora de las regiones. Ayer con el ministro Germán Vargas firmamos el decreto
de la creación de la Comisión de Ordenamiento Territorial, que es un paso adicional en todo este engranaje legal que hemos creado con las regalías, con la Ley de Ordenamiento Territorial, para darle más instrumentos a las regiones para que puedan desarrollarse como regiones. Es un concepto de modelo de desarrollo. Y ahí la prensa regional pues, va a tener que cumplir una labor muy importante. Tengo entendido que Germán va a firmar un acuerdo con ustedes, porque son muchos los elementos y muchas las áreas donde la colaboración de la prensa y la labor pedagógica de la prensa para informarle a los ciudadanos sobre estos nuevos instrumentos y este nuevo ordenamiento va a ser fundamental, y yo celebro mucho que ese acuerdo se haga, porque eso es un paso importantísimo nuevamente en ese nuevo concepto de modelo de desarrollo, que es un desarrollo por regiones. Y hoy les digo que también llegó la hora de la prensa regional, viene lo uno con lo otro. Ustedes deben ser los principales fiscalizadores, los veedores de lo que pase, por ejemplo, con esos enormes recursos que van a llegar a partir del 1 de enero del año entrante, provenientes de las regalías. Y deben ser los ojos, los oídos de las comunidades en cada una de las zonas. Pero además cumplirán también una labor propositiva al ayudarnos a determinar dónde están y dónde deben estar esas grandes inversiones, esos grandes proyectos a los que debemos apostarle. Ahí va a haber un proceso para consultar con las comunidades y para ir priorizando los proyectos. Por supuesto, proyectos en cada región son muchísimos las necesidades. Entonces, lo interesante es que dentro de ese diálogo y ese proceso se vayan priorizando esos proyectos. ¿Qué se va a hacer con esa plata? ¿Cuánto va a poner el gobierno nacional? E iniciar las obras. En ese papel, en ese proceso, la labor de la prensa, por ejemplo, como centro de discusión sobre la priorización de los proyectos o la identificación misma de los proyectos, ahí la prensa regional puede cumplir un papel muy importante. Hablo de la hora de la prensa regional, también me refiero a la gran responsabilidad que tienen en algo que va a determinar mucho la calidad de esas discusiones, y es este mes de elecciones, pues vamos a definir quién va a administrar esos recursos a nivel regional. Y por eso la prensa debe ayudar a crear conciencia entre los ciudadanos sobre la necesidad de elegir bien, de elegir a los más honestos, de elegir a los más capaces, a los que estén, ojalá, totalmente libres de sombras y de sospechas de relaciones con grupos armados ilegales y, por supuesto, libres de sospechas de corrupción. Ahí es otra labor donde la prensa regional y la prensa nacional, pero sobre todo la prensa regional, puede ejercer una labor cada vez más proactiva en denunciar la corrupción, que es una de las grandes lacras de este país, y donde van a tener al gobierno nacional de total aliados, donde vean que hay corrupción, denúncielas, y nosotros en lo que tengamos a nuestro alcance o promovemos a las entidades de control para que intervengan, pero la labor de la prensa y los periodistas en eso es fundamental y es muy importante. Elegir bien, lo he venido diciendo, elegir bien, esa debe ser una campaña y debe ser su obsesión constante para que la ciudadanía entienda y ejerza bien esa gran responsabilidad, ese gran derecho que es el de elegir. Una vez estén elegidos los gobernantes locales, también serán ustedes, los periodistas, los que nos ayuden a vigilar su desempeño, el cumplimiento de los programas de gobierno y, por supuesto, como lo decía, la inversión de esos grandes recursos que van a generar las regalías. O sea que es una gran responsabilidad. Ayudémonos mutuamente, ayudémonos en esa tarea y a que lo que hemos llamado hora de las regiones no sea solamente una hora, sino que sea una era para siempre, un tiempo de prosperidad constante que llegue y que permanezca en todos los rincones de la patria. Y por último,
Digo también que esta es la hora de la prensa regional para referirme a un momento también muy dinámico y muy sui generis, por el que pasan los diarios de las ciudades. Mientras en el mundo se cierran periódicos, New York Times está en crisis, el Times de Londres se piensa de pronto que va a cerrar sus puertas, ustedes han sabido renovarse y cultivar nuevos nichos, nuevas audiencias, como exitosamente lo han hecho con Cubo, ese diario popular que hoy circula en 13 ciudades y que, según me cuentan, ha sido todo un éxito. También habla bien de la prensa regional la creación de nuevos productos como Publimetro, el diario gratuito que lanzó recientemente el Grupo Nacional de Medios, que es además una exitosa experiencia de alianza entre varios medios locales. Que se abran nuevas redacciones es la mejor prueba de que aquí contamos con una prensa dinámica, una prensa que está fuerte, una prensa innovadora y una prensa exitosa sin duda. Lo digo porque ayer en los premios de periodismo Simón Bolívar los dos grandes galardonados fueron entregados a dos periodistas regionales con una gran trayectoria. El premio al periodista del año era Diego Martínez, el director de El País, de información del País, y quien hizo un trabajo de vigilancia y de denuncia para contribuir a depurar las costumbres políticas del Valle del Cauca, y ojalá sigan en eso, porque falta mucho camino por recorrer en esa depuración de la política del Valle del Cauca. Y el gran premio a la vida y obra del periodismo le fue entregado a don Cicerón Flores, un hombre con más de 50 años de vida periodística, pero sobre todo un gran hombre, un hombre bueno, y gran parte de esos 50 años los ha pasado como jefe de redacción y subdirector del periódico La Opinión de Cúcuta. Aprovecho para felicitar a los directores de los periódicos, de estos periodistas y a todos los demás medios regionales que fueron premiados. Y por supuesto, los felicito también por los galardones que han recibido en los premios Colprensa, que este año llegan ya a su 8ª edición. No me queda más que reiterar mi felicitación por sus 30 años a todos los que hacen parte de esta casa periodística, Alfonso Espina, a José Eustorgio, que es el presidente de la Junta Directiva, a los demás miembros de la Junta Directiva, pero sobre todo a los reporteros que día a día logran que esa información de calidad llegue a todas las ciudades de Colombia. Y les reconozco que siento cierta envidia, de la buena, siento cierta envidia verlos ejercer esa hermosa profesión que es el periodismo, en la que pasé tal vez los años más felices de mi vida. Antes de terminar, les repito que la prensa tiene en este gobierno un aliado incondicional. Un amigo de mi tío abuelo, Albert Camus, decía que una prensa libre puede ser buena o mala, pero sin libertad la prensa nunca será otra cosa que mala. No podría coincidir más con ese gran escritor francés, que siempre fue un férreo defensor del valor de la libertad. O sea que sigan adelante, cosechando éxitos, innovando, para que su labor continúe siendo parte importante de todas las decisiones de este país, de las opiniones y sobre todo del día a día de todos los colombianos. Muchas gracias.